Hola chicos, en este video hablaremos de la toma de decisiones, pero ahora tomando en cuenta la experimentación. En los temas pasados habíamos hablado de la toma de decisiones sin experimentación y teníamos tres criterios de selección: el criterio de pago máximo, el criterio de máxima probabilidad y la regla de decisión de Bayes. Ahora vamos a suponer casos donde podemos realizar un experimento adicional para obtener más información sobre el problema, sobre el estado de la naturaleza, y con base en esa información poder tomar una decisión al respecto. El procedimiento es un poquito engorroso, se basa en el teorema de Bayes, que tuvieron que haber visto, que ya vieron en sus cursos de probabilidad. Entonces, simplemente, bueno, hay que tener cuidado en cómo plantear el ejercicio, y una vez que tengamos claro todos los elementos, no debe haber mayor problema para poder aplicar el procedimiento del teorema de Bayes y tomar nuestra decisión. Entonces, vamos a ver. Vamos a seguir con el mismo ejemplo del libro de texto de Hilliard, en el cual tenemos una compañía que tiene unos terrenos donde puede haber petróleo. Sin hacer experimentación, sabemos que la probabilidad de que haya petróleo es del 25%, por lo tanto la probabilidad de que no haya petróleo es del 75%. Hay otra compañía que está dispuesta a comprar sus tierras, así como están, dándoles $90,000. Sin embargo, la compañía está considerando la opción de conservar las tierras para poderlas perforar. Hacer la perforación cuesta $100,000. Si encuentra petróleo, tendrá una utilidad de $700,000, pero si no encuentra petróleo, habrá una pérdida de $100,000. Como información adicional, se va a llevar a cabo una exploración del terreno para poder determinar con una mayor probabilidad el que haya o no haya petróleo. El costo de dicha exploración es de $30,000. Los resultados que nos puede dar esta exploración son dos: un resultado favorable, es decir, la máquina considera que sí hay petróleo, o un resultado desfavorable, es decir, la máquina considera o el estudio considera que no hay petróleo. Ahora, estos estados o estos resultados están sujetos a un margen de error. Entonces, puede darse el caso de que la máquina nos diga que no hay petróleo cuando en realidad sí hay petróleo, y eso tiene una probabilidad de que suceda del 0.4. Puede darse el caso de que la máquina nos diga que sí hay petróleo y que en realidad sí haya petróleo. Eso tiene una probabilidad de suceder del 0.6. Puede darse el caso que la máquina nos diga que no hay petróleo y que en realidad no haya petróleo. Eso tiene una probabilidad de suceder del 0.8. Y puede darse el caso que la máquina nos diga que no hay petróleo, perdón, que sí hay petróleo, cuando en realidad no hay petróleo, y eso tiene una probabilidad de suceder del 0.2. Entonces, con esta información vamos a colocar vamos a combinar esta información que se conoce como información o probabilidad a posteriori en conjunto con la probabilidad previa a priori para poder hacer una combinación de ellos. Entonces vamos a tomar ahorita en cuenta las probabilidades. La probabilidad que ya sabíamos de que si haya petróleo del 25%, de que no haya petróleo del 75%, contra la probabilidad de que los resultados que nos diga la máquina sean ciertos o sean falsos. Entonces la probabilidad de que nos diga que no hay petróleo cuando en realidad sí hay petróleo es de 0.4. La probabilidad que nos diga que no hay petróleo cuando es verdad que no hay petróleo es del 0.8. La probabilidad que nos diga de que sí hay petróleo cuando en realidad sí hay petróleo es del 0.6. Y la probabilidad de que nos diga que sí hay petróleo cuando en realidad no hay petróleo es del 0.2. Con esto vamos a aplicar el teorema de Bayes para los cuatro casos posibles. La probabilidad de que haya petróleo cuando la máquina nos dijo que no hay petróleo. Entonces tenemos que empezar a combinar estos casos, ¿no? Entonces, aquí va la enredosa. Para poder determinar la probabilidad de que sí haya petróleo, dado que la máquina dijo que no hay petróleo, entonces tenemos que hacer el inverso. Tenemos que multiplicar la probabilidad de que no hay petróleo, dado que sí hay petróleo, por la probabilidad de que haya petróleo, entre la probabilidad de que la máquina nos diga que no hay petróleo, dado que sí hay petróleo, por la probabilidad de que haya petróleo, más el complemento, la probabilidad de que la máquina nos diga que no hay petróleo cuando es verdad que no hay petróleo, por la probabilidad de que no hay petróleo. Aquí tienen que jugar mucho con el planteamiento.
Si se fijan aquí, lo que buscamos es petróleo, dado que fue desfavorable, entonces lo invertimos. Aquí ponemos desfavorable y petróleo por petróleo. Abajo repetimos, desfavorable y petróleo por petróleo, más el complemento, desfavorable seco por seco. Sustituimos los valores. La probabilidad de que no haya petróleo, dado que sí hay, es de 0.4. La probabilidad de que sí haya petróleo en la naturaleza es de 0.25. Abajo repetimos estos valores más la probabilidad de que no haya petróleo, dado que en realidad no hay petróleo, 0.8, más la probabilidad de que en verdad no haya petróleo en la naturaleza, 0.75. Y resolviendo eso nos debe de quedar 0.14. Viéndolo de otra manera, estamos buscando la probabilidad de petróleo. Entonces aquí arriba estamos buscando la probabilidad del petróleo y las posibles resultados cuando la máquina es desfavorable. Entonces estamos combinando el estado de la naturaleza de que si haya petróleo con el estado de la máquina de que el resultado sea desfavorable. Ahí es donde estamos haciendo la combinación. 0.4 por 0.25 entre 0.4 por 0.25 más 0.8 por 0.75. Ok, sigamos. Entonces ya encontramos el primero, petróleo cuando el resultado es favorable. Ahora vamos a buscar seco cuando el resultado es desfavorable. Entonces invertimos. Tenemos que buscar la probabilidad desfavorable, dado que está seco, por la probabilidad de seco, entre la probabilidad, lo mismo de arriba, la probabilidad de que sea desfavorable, dado que está seco, por la probabilidad de seco, más el complemento, la probabilidad de que sea desfavorable, dado que hay petróleo, por la probabilidad del petróleo. Sustituyendo, la probabilidad de que sea desfavorable y en realidad si esté seco es de 0.8, la probabilidad de que esté seco 0.75, la probabilidad de que esté seco, dado que si está seco, de que sea desfavorable, dado que si está seco, es de 0.8, entre la probabilidad de que esté seco 0.75, más el complemento, la probabilidad de que sea desfavorable, pero que si haya petróleo, es de 0.4, por la probabilidad de que si haya petróleo, 0.25. Y resolviendo eso nos da 0.86. Entonces, viéndolo de la otra manera, estamos buscando la probabilidad de que esté seco, el estado de la naturaleza de que esté seco y el resultado de la máquina que sea desfavorable. Entonces combinamos 0.8 por 0.75 entre 0.8 por 0.75 más 0.4 por 0.25. El siguiente resultado posible de que si haya petróleo y la máquina nos diga nos entrega un resultado favorable, entonces invertimos. Vamos a buscar la probabilidad de que sea favorable, dado que si hay petróleo, por la probabilidad del petróleo, entre la probabilidad de que sea favorable, dado que si hay petróleo, por la probabilidad del petróleo, más el complemento, la probabilidad de que sea favorable, dado que está seco, por la probabilidad de que esté seco. Sustituyendo, favorable y petróleo es 0.6, probabilidad del petróleo 0.25, abajo. Favorable y petróleo 0.6, probabilidad del petróleo 0.25, más favorable, el complemento, favorable seco 0.2, más probabilidad de seco 0.75. Y el resultado de esto nos da 0.5. Viéndolo de otra manera, estamos buscando el estado de la naturaleza de que se haya petróleo por la probabilidad de que el resultado sea favorable. Combinamos entonces 0.6 por 0.25 entre 0.6 por 0.25 más 0.2 por 0.75. Muy bien, vamos al cuarto estado. La probabilidad de que el pozo, las tierras estén secas y que nos haya dado un resultado favorable nuestra máquina. Invertimos, entonces vamos a buscar favorable y seco por la probabilidad de seco, entre favorable y seco por la probabilidad de seco, más el complemento, favorable petróleo por la probabilidad del petróleo. Sustituyendo, favorable y seco es 0.2 por la probabilidad de seco 0.75, favorable y seco 0.2 por la probabilidad de seco 0.75, favorable y petróleo 0.6 entre por la probabilidad del petróleo 0.25 y el resultado de ello es 0.5. Con esto entonces, viéndolo de otra manera, entonces estamos buscando el estado de la naturaleza seco y el resultado favorable de la máquina. Y entonces combinamos
punto 2 por punto 75 entre punto 2 por punto 75 más punto 6 por punto 75. Aquí si se fijan, por ejemplo, cuando tenemos los desfavorables, los SSD, abajo tenemos lo mismo, punto 4.25, punto 8.75, punto 8.75, punto 4.25. Simplemente están al revés, pero es lo mismo. Y lo que cambia es lo de arriba. Arriba es punto 4.25 y acá es punto 8.75. Aquí abajo pasa lo mismo, ¿no? Cuando tenemos favorable y favorable, abajo está la combinación, es lo mismo. Punto 6 por punto 25 más punto 2 por punto 75, punto 2 por punto 75 más punto 6 por punto 25, y lo que cambia es lo que va arriba, ¿no? Aquí arriba va lo del petróleo, punto 6 por punto 25, acá va arriba va lo de seco, punto 2 por punto 75. Simplemente como una observación, y por si eso les hace más sentido al momento de hacer su ejercicio. Ahora bien, con esto lo que obtenemos son las probabilidades de cada combinación posible para el resultado de la máquina. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar el valor esperado utilizando estas probabilidades y las decisiones de conservar o vender. Entonces, todavía nuestro procedimiento continúa. Voy a combinar entonces la decisión de conservar sabiendo que la máquina me dio un resultado desfavorable. Entonces voy a multiplicar 0.14 por 700 más 0.86 por menos 100. Y a eso también le resto los 30.000 que me cuesta hacer el estudio y me da una utilidad de menos $18.000. Entonces, conservar, agarro la línea de pagos de conservar y teniendo un resultado desfavorable, agarro las probabilidades de desfavorable. Siguiente escenario. Vender mis terrenos sabiendo que obteniendo un resultado desfavorable. Entonces igual. Voy a agarrar la línea de vender con los resultados desfavorables. Multiplico 0.14 por 90.000 más 0.86 por 90.000. Le resto los 30.000 que me cuesta hacer la exploración y me queda una utilidad de 60.000. Siguiente escenario, conservar teniendo un resultado favorable. Nuevamente, ahora vamos a ir a la línea de conservar y multiplicando por las probabilidades del favorable. 0.5 por 700.000 más 0.5 por menos 100.000. Le resto los 30.000 que me cuesta hacer la exploración y eso me da 270.000. Finalmente, vender teniendo un resultado favorable. Agarro la fila de pagos de vender con las probabilidades de favorable. 0.5 por 90.000 más 0.5 por 90.000 menos 30.000. Y esto me da como resultado 60.000. Entonces aquí ya tengo los valores esperados y con base en esta información voy a tomar mis decisiones. Aquí puedo tener dos escenarios. No hay una respuesta única. Si el resultado de la exploración es desfavorable, entonces lo que más me conviene es este de 60.000, que es vender. O si el resultado de la exploración es favorable, lo que más me conviene es esta de 270.000, que corresponde a conservar. Y con base en ello, entonces tomaré mi decisión. Entonces, como vieron, el proceso es un poquito o bastante más largo que los anteriores que hemos visto. Y aquí estamos considerando ya nueva información para poder tomar una mejor decisión que aquellos que tomábamos cuando no teníamos una experimentación. Hasta aquí dejamos este video. Subiré otro con otro ejemplo para no hacerlo tan largo y para que quede más claro también. Entonces, mucho éxito, chicos. Nos vemos.